Leer te da más. Con Paulo Cosín. En 1921, el intelectual y filósofo judío alemán Walter Benjamin se sintió atraído por un cuadro que pintó Paul Klee el año anterior. Este cuadro, titulado Angelus Novus, fue una fuente de inspiración constante para su pensamiento filosófico, tal y como lo expresaba en su célebre ensayo Tesis sobre la filosofía de la historia. Este cuadro representa a un ángel que parece estar alejado de algo que mira fijamente. Tiene los ojos muy abiertos, la boca abierta y las alas extendidas. Es sin duda el aspecto del ángel de la historia. Vuelve el rostro hacia el pasado. Donde vemos ante nosotros una cadena de acontecimientos, él observa una catástrofe perenne que amontona sin cesar ruinas sobre ruinas y las va arrojando a sus pies. De seguro le gustaría quedarse ahí, despertar a los muertos y volver a unir lo que fue destrozado. Sin embargo, del paraíso arranca una tempestad que le levanta las alas, y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. La tempestad lo arrastra al futuro irremediablemente, al que le ha dado la espalda, mientras que el montón de ruinas frente a sí va creciendo hasta llegar al cielo. La tempestad es lo que llamamos progreso. Fíjate en lo que puede significar un solo cuadro para una persona. Te haré un resumen de lo que dice la Wikipedia sobre Walter Benjamin. Walter Benjamin se exilió en Ibiza en 1933, cuando el partido nazi alcanzó el poder, pero su huida del régimen nazi fue infructuosa y le llevó finalmente al suicidio en Portbou en 1940. Ese mismo año había entregado ese cuadro al escritor francés Georges Bataille, que lo ocultó en la Biblioteca Nacional de París. Pasada la Segunda Guerra Mundial, el también filósofo Theodor Adorno, conforme a la última voluntad de Benjamin, la legó al Gershom Scholem, amigo personal del escritor y eminente erudito de la mística judía. Tras la muerte de Scholem, su viuda donó la obra al Museo de Israel en Jerusalén, donde actualmente se exhibe como una de las joyas de la colección. A mí me resulta muy interesante esta metáfora del ángel que mira hacia el pasado, con las alas de tal manera que el empuje del viento del futuro no le deja avanzar. Se encuentra abstraído por los desastres que ha llevado a cabo la humanidad. Es la idea de un ángel que no se renueva, atrapado por un futuro que lo empuja siempre hacia un pasado trágico. Me gusta pensar en un barco de vela que navega hacia el viento. La forma de las velas, su orientación y la quilla obran de tal manera que el barco es capaz de utilizar el impulso de una fuerza que viene de frente. Es decir, somos capaces de ir hacia el lugar de donde viene el viento y no dejar que nos lleve de regreso al lugar de donde venimos. También es cierto que si las condiciones se ponen muy duras, podemos ponernos a la capa, acuartelando el foque con la mayor rizada y la caña a barlovento, ofreciendo nuestra mura al viento y al mar. Para el que no está familiarizado con la terminología náutica, le puede sonar esto a chino, pero os lo explicaré. Esto quiere decir que hay una manera en la que podemos hacer que el barco se quede casi detenido, aguantando el temporal. También puede suceder que las condiciones empeoren. Entonces sí, toca dar la vuelta, recibir el viento por la popa, por detrás y correr el temporal, empujado por el viento y el mar. Pero hay que frenar el barco para que no vaya muy acelerado, con lo que se llama un ancla de capa. A donde quiero llegar con ambas metáforas es que el pasado nos condiciona y las situaciones que vivimos nos pueden impedir avanzar, pero en todos los casos somos nosotros quienes decidimos nuestro presente. ¿Quién decide hacia dónde vamos, lo que nos influye, de dónde venimos y cómo navegamos? El sociólogo Boaventura de Sousa Santos, en su libro Justicia entre saberes, recurre al cuadro del Angelus Novus de Klee para hablarnos de las raíces y de las opciones. Nos habla del juego de equilibrio entre las raíces, que son el pensamiento del pasado, y las opciones, que son los pensamientos del futuro. A veces las opciones dan un mayor valor a las raíces y otras veces un valor secundario. Es un juego entre encontrar por una parte nuestra identidad, que nos conecta con nuestra familia y nuestros orígenes, y por otra, transformarnos en lo que queremos ser. Seguramente muchas veces te habrás sentido como el dios romano Jano.
tiene dos caras que miran en direcciones opuestas, una hacia el pasado y otra hacia el futuro. Cuando nos sentimos en medio, es decir, mientras vivimos el presente y seguimos aquello del carpe diem del poeta romano Horacio, se nos presentan opciones y tomamos decisiones que marcan nuestro futuro y que dependen también de nuestro pasado. Pero tú decides. Hagamos un poco de ciencia ficción. Imagina que en un momento dado pudieras clonarte con tu misma historia vital, todo idéntico. A partir de este desdoblamiento, ¿quién serías tú? ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos clones? Volveré a ese tema en otro capítulo, pero lo traigo aquí hoy para plantear que lo que nos hace diferentes son las opciones que elegimos hoy. El escritor Amin Maalouf recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2010 y es miembro de la Academia Francesa, entre otros reconocimientos. Tuvo que exiliarse en Francia en 1976 cuando estalló la guerra civil en su tierra natal, Líbano. Sus antepasados son una mezcla de católicos, ortodoxos, ateos, masones convertidos al protestantismo y con múltiples orígenes. Entre los libros que heredé de mi madre encontré una obra suya de 2004, es decir, cuando el autor tenía ya 55 años, titulada Orígenes. Maalouf dice en las primeras páginas: No deja de ser insólito que hasta el día de hoy solo haya dedicado unos cuantos párrafos a la trayectoria de mi gente. Así que pensé que ese libro me ayudaría a construir este capítulo. A ver qué te parece esto. Otros habrían hablado de raíces, pero no es ese un vocabulario que yo use. No me gusta la palabra raíces y menos aún me gusta la imagen. Las raíces se entierran en el suelo, se retuercen entre el barro, prosperan en las tinieblas, tienen al árbol cautivo desde que nace y lo nutren a cambio de un chantaje. Si te liberas, te mueres. A los árboles no les queda más remedio que resignarse. Necesitan tener raíces. Los hombres no. Respiramos la luz, codiciamos el cielo y cuando nos hundimos en la tierra es para pudrirnos. La savia del suelo natal no nos entra por los pies para subirnos hasta la cabeza. Los pies solo nos sirven para andar. Lo único que nos importa son los caminos. Ellos nos llevan de la pobreza a la riqueza o a otra pobreza, de la servidumbre a la libertad o a la muerte violenta. Nos prometen, nos transportan, nos impulsan y luego nos abandonan. Y entonces nos morimos, igual que nacimos, a la vera de un camino que no habíamos escogido. Los caminos tienen un origen igual que nosotros, un origen ilusorio, puesto que una carretera nunca empieza de verdad en sitio alguno. Antes de la primera revuelta, algo más atrás, ya había otra revuelta y otra más. Origen inaprensible porque en cada encrucijada se han sumado otros caminos que procedían de otros orígenes. La atracción por conocer nuestros orígenes es muy fuerte en determinados momentos de nuestra vida y es una cuestión muy importante en familias de adopción. En terapia familiar se recurre al genograma para construir la familia de origen a través de las historias de varias generaciones. Mi buen amigo y psicólogo Raúl Medina habla de la familia de elección, porque también elegimos a aquellos que consideramos de nuestra familia. Es muy interesante la literatura en cuanto a esto, pues está llena de miles de situaciones que conectan con nuestra situación vital. Quizá por esa razón el periodista y poeta Javier Lostalé, en Quien lee vive más, nos dice: Los libros pueden ser el lugar más habitable de nuestra memoria, transformando lo que alguna vez estuvo en un nuevo encuentro donde todo comience desnudo, sin que nada enturbie lo esencial. El dictado del corazón. En definitiva, nuestro origen no empieza cuando nacemos. Recibimos una herencia, tenemos raíces, pero también opciones. Verás que todos los libros conectan con un pasado de los personajes y que el presente que viven tiene sentido porque pretenden un futuro. Los libros te pueden aportar esa sabiduría para construirlo a tu manera, porque leer te da más.